El método de Newton-Raphson o simplemente el iteración de Newton, ¿no? Que también es el nombre que recibe este método, ¿no? Bien, en el método de Newton-Raphson, ya la fórmula de Newton-Raphson es la más ampliamente utilizada para encontrar raíces. Si el valor inicial para la raíz es xy, por ejemplo, entonces se puede trazar una tangente desde el punto xy, f de xy de la curva, como vemos en la gráfica. Vamos a poner la gráfica. Aquí en el lado izquierdo vemos una gráfica ilustrativa de el planteamiento del método de Newton, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una curva que es la que aparece en celeste, que intersecta al eje, que es la raíz, esa que está acá es la raíz. A ver si puedo sacar el puntero aquí. Vamos a utilizar aquí el puntero para escribir, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner aquí. Recuerden que esta que está aquí es mi raíz. Esta es mi raíz. Esta es mi raíz que quiero calcular. Ya, esa es la raíz, que es la intersección con el eje X, ¿verdad? En ese punto, el valor de la función es 0, ¿no? O sea, en este punto, f de p es igual a 0, que es mi criterio, ¿no? Para saber si es o no es una raíz. Entonces, ¿qué pasa? Que el método de Newton consiste en, a partir de una aproximación que voy a llamar en un punto xy, de un punto aquí xy, la evaluación de la derivada en ese punto, ¿verdad? Recuerden que la derivada f' de la función en ese punto es la recta tangente, es decir, esta recta que aquí, que usted ve en negro, es mi tangente. ¿Okay? Entonces el método de Newton lo que hace es que utiliza la tangente. ¿Qué pasa? Que esa recta tangente también va a tener su intersección con el eje X, ¿verdad? En esa intersección vamos a llamarle xy más 1, ¿verdad? El punto este que está aquí va a tener coordenadas xy más 1, 0, porque es una intersección con el eje. Así que yo tengo este punto y tengo el punto de acá. El punto de acá sería xy, f de xy, como dice aquí la teoría, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Se puede trazar una tangente desde el punto f de xy de la curva con el punto de intersección con el eje. Yo tengo entonces dos puntos. Tengo el punto xy, f de xy, y tengo el punto xy más 1, 0. Recuerden que si yo tengo dos puntos, ¿verdad? Si yo tengo dos puntos, puedo trazar la pendiente, ¿no? Mediante la fórmula de la pendiente de una recta. Recuerden que la fórmula de la pendiente de una recta, recuerden que la fórmula de la pendiente m igual a f de, vamos a poner x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, ¿no? Cuando yo tengo dos puntos. Si yo aplico esta fórmula con estos dos puntos, es decir, con el punto, vamos a borrar aquí para que se vea mejor. Espérense un momento. Vamos a borrar. Si no me deja seleccionar el borrador. Ahí está. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ok. Y para escribir el punto este que tengo acá, este punto de aquí tiene coordenadas, recuerden, xy, f de xy. Ok. Ese como. Yo tengo dos puntos. Este punto de aquí y el punto de intersección de mi tangente. Con esos dos puntos, yo puedo calcular la f', que es la pendiente, ¿verdad? Recuerden que es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, f' de x y en este punto de aquí es igual a f de xy menos 0, porque la coordenada y de la intersección con el eje x es 0. Así que f de xy menos 0, xy menos xy más 1. O sea, el punto este, coordenada este, menos el de acá, ¿no? Esa es la fórmula de punto pendiente. Entonces, con esa fórmula, si yo despejo xy más 1, o sea, quiero despejamos esta de aquí, vamos a borrar,
la fórmula esta, porque era para ilustrar la fórmula de punto pendiente. Entonces, si yo despejo xy más 1, entonces yo obtengo la fórmula que tengo más acá abajo, que es la fórmula de la iteración de Newton o fórmula de Newton, simplemente de Newton-Raphson. Si despejo esto, obtenemos xy más 1 es igual a xy menos f de xy sobre f' de xy. ¿Okay? Esta fórmula se conoce como fórmula de Newton-Raphson y es una fórmula iterativa. ¿Qué significa que es iterativa? Significa que voy a calculando a partir del xy el siguiente, xy más 1, ¿no? Y así sucesivamente a través de la derivada. Entonces, cada vez que yo voy a calcular la intersección o la raíz o la aproximación de la raíz, necesito calcular, en este caso, la derivada, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Que necesito calcular la derivada de la función f. Que ese entonces es la diferencia con respecto a iteración de punto fijo. En iteración de punto fijo no necesito calcular derivada, aquí sí. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva para ver el ejemplo. ¿Cómo yo aplico el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de una función? Por ejemplo, la que hemos estado desarrollando, que es a la menos x, empleando como valor inicial x sub 0 igual a 0. Entonces, aquí tenemos la solución. ¿Cómo se haría? Pues para poder aplicar la fórmula de Newton-Raphson, primero tenemos que calcular la derivada de la función f de x, esta que tengo aquí, ¿verdad? En x. Entonces, la derivada, que es f', es menos e a la menos x menos 1, ¿verdad? Esta es la definición de derivada. ¿Ok? Y por lo tanto, ya tengo aquí la derivada. Una vez que tengo la derivada, lo sustituyo en mi fórmula que tengo acá, que es la fórmula de Newton. Sustituyo f de xy y f'. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es el cociente. Y esta es la función iterativa a partir de i igual a, comenzando en i igual a 1, ¿no? Porque ya el x0 es un valor que yo tengo que darle, ¿no? X0 es un valor dado, ¿no? Un valor k, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es x0 igual a 0. Así que ya tengo el valor que le voy a asignar, que es 0. ¿Ya? Tomando como el valor inicial x0, vamos a ponerle aquí la pluma, el x0 igual a 0, el siguiente x1, ¿no? Y voy así iterando, ¿no? Sustituyendo. O sea, luego empleamos la fórmula para en forma iterativa para ir aproximando la raíz, tomando x0 igual a 0, que sería el primer valor, ¿no? Que vamos a sustituir aquí, ¿no? Aquí sería 0, 0, esto me queda 1, ¿verdad? Así que sería el x0, que sería 0 más 1 aquí. La primera iteración sería 1, y así en el número 2 y el 3, y así, efectivamente, ¿no? Si hacemos todo eso, aquí obtenemos la tabla que tenemos a la izquierda, que es el método de Newton-Raphson, ¿verdad? Que aquí vemos que con solamente 4 iteraciones, ¿verdad? Se logra llevar por errores por debajo de 10 a la menos 8. Comparado con la iteración de punto fijo, vemos que, por ejemplo, con 10 iteraciones y todavía el error verdadero, que es el que estamos comparando, el ET, o el error verdadero porcentual. Recuerden que el error verdadero es cuando ya conocemos la raíz, es la diferencia entre el error real, o sea, la diferencia entre el valor real menos la aproximación dividido entre la nueva aproximación. Entonces, el error verdadero es el que yo calculo cuando yo sé la raíz, ¿verdad? Obviamente, este no es el que se utiliza dentro del código, porque se supone que en el código no conozco la raíz exacta. Pero como pueden ver, solamente con 4 iteraciones, el método de Newton-Raphson logra alcanzar una aproximación con 10 a la menos 8 de error. Mientras que la iteración de punto fijo, me voy hasta 10 y todavía el error ni siquiera es 10 a la menos 2, sino 10 a la 3 por 10, 3.9 o 4, aquí sería redondeando, 4 por 10 a la menos 1. Fíjense, la diferencia es muy rápido en comparación, por ejemplo, con la iteración de punto fijo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ay, se me fue. A ver,
Vamos a descartar, ok. Ya me salió la presentación. Déjame poner aquí la última que tenía. Esta. Como pueden ver, el error que se logra con el método de Newton-Raphson es mucho mucho menor, ¿no? Y entonces en ese aspecto el método de Newton-Raphson es mucho más rápido que el método de Newton. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Están viendo la presentación? ¿Me indican, por favor, si me están escuchando? Sí, sí, profe. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a utilizar el método este de Newton-Raphson y van a modificar. Obviamente, yo les recomiendo el código que les mando, ese déjenlo tal y como está y cópienlo, hagan un nuevo archivo y ahí van a modificar la parte donde está el xy más 1, que viene siendo esta parte de aquí. Si les muestro, la parte esta donde yo les puse aquí efectivamente el P, que sería la línea 27 del código, para sustituirlo por el correspondiente esquema de Newton, que sería este, que sería más bien este, en general sería este de aquí, ¿verdad? Este es el que van a poner.